Buenos días, iglesia. Nuevamente por acá, trayendo un tema para la gloria de Dios. Y es una pregunta. ¿En qué piensas? Vámonos a Filipenses 4, 8 al 9. Dice el título: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre amado, Dios eterno, Dios grande y todopoderoso, Señor, a ti clamamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que perdones nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a realizar esta prédica conforme a tu voluntad, Señor, y que muchos aprendan lo que tú mandas en tu palabra, Señor, en qué debemos pensar, no dejarnos engañar del enemigo que nos quiere infundir malos pensamientos, Señor, para hacer lo que no conviene, lo que no te agrada, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu voluntad la que hagamos, Dios eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos da el ejemplo y nos dice: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y vistes en mí, lo que vimos en él, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, eso es lo que debemos hacerlo, el ejemplo que nos ha dado el apóstol Pablo, que también nos dice que él imitó a Cristo. Entonces, en eso que debemos pensar, eso es lo que debemos hacer. Los cristianos utilizamos más tiempo pensando, muchos cristianos utilizan más tiempo pensando en cosas poco edificantes que en lo verdaderamente importante, que es la salvación y vivir en santidad. Para el cristiano, la salvación, la santidad debe ser lo más importante. En griego, la palabra pensar se escribe logizomai, que significa voz media de estimar, guardar rencor, inculpar, atribuir, tomar en cuenta, considerar. Y en español, la palabra pensar significa ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionados unos con otros. Eso es lo que nosotros nos imaginamos, lo que pensamos, eso es lo que lo llevamos a la realidad. Entonces, les traigo 6 pensamientos, 6 cosas en lo que debemos pensar, que nos edifica, que nos ayuda a crecer. La primera de ellas es en la misericordia de Dios. Segundo libro de Samuel 24, 13 al 14. Mira lo que nos dice. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Aquí nos damos cuenta cuando el rey David pecó, Dios le mandó a Gad y le dijo: piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Piensa ahora, o sea, porque nosotros antes de responder debemos de pensar bien las cosas, no responder apresuradamente. Él le dio 3 opciones. Él pensó muy bien
y prefirió caer en la justicia de Dios y no en la de sus enemigos. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios debemos hacer. Pensar bien antes de hablar, antes de actuar. Y debemos confiar más en la misericordia de Dios que en la de los hombres. Segundo punto, ¿en qué debemos pensar? En los pobres. Salmo 41, 1 al 3. Porque a veces nos olvidamos de los pobres. Y que debemos pensar en las personas necesitadas. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el necesitado, porque a veces tenemos la capacidad o la posibilidad de ayudar al pobre y no lo hacemos, porque creemos que siempre vamos a tener, y Dios nos manda a que ayudemos a los pobres. Y en Mateo 5:3, otra bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que constantemente andan buscando de Cristo, de su palabra, de la santidad, del Espíritu Santo que vive en nosotros, y no que lo tiene dormido, sino que siempre trata de que ese Espíritu Santo que vive en nosotros esté despierto y actuando. El tercer punto en que debemos pensar, en lo que debemos pensar en Dios. Malaquías 3:16. Que a veces pensamos en tantas cosas menos en lo que Dios manda en su palabra. Malaquías 3:16, el último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 3:16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Piensan en su nombre. Entonces, ¿qué tanto temes a Dios? ¿Qué tanto piensas en su poder? Porque es que a veces se nos olvida el poder de Dios y la justicia de Dios, y creemos que estamos en el mundo a nuestro libre albedrío. Pero Dios nos dejó su palabra para que pensáramos en Él, meditáramos en su palabra, en qué nos manda Él a través de su evangelio. El cuarto punto, ¿en qué debemos pensar? En analizar la situación antes de actuar. No actuar con ligereza, no actuar premeditadamente, sino que analicemos. En Mateo 1, 19 al 20, veamos qué nos dice. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, María estaba embarazada, pero José pensó primero: ¿cómo hago para no infamarla? Para no hacerla quedar mal. Pero Dios le mandó el ángel para que le dijera la verdad sobre su embarazo, y vemos que no actuó con ligereza. Entonces hay personas que dicen, o sea, apenas le dicen a veces, voy a decirle sus 4 verdades, o sea, hay que pensar primero. Si tú eres cristiano, tienes que pensar bien las cosas y no actuar en la carne. El quinto punto, en lo que debemos pensar, en retener la palabra de Dios para discernir los pensamientos. Hay que retener la palabra. ¿Cómo nos vamos a defender del enemigo
cuando nos ataque si no conocemos la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, mire lo que nos dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos. Entonces usted, cuando tenga un problema, tenga un mal pensamiento, tenga cualquier cosa, refúgiese en la palabra de Dios. Que Dios le hable a través de su palabra, le abra el entendimiento y pueda hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no caer en el engaño del enemigo, el engaño del diablo que lo quiere hacer actuar en la carne. En Lucas 8:15 veamos que nos habla que hay que analizar la situación antes de actuar. No debemos actuar con ligereza. Dice la palabra de Dios: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces hay que retener la palabra, hay que guardarla, hay que discernirla, pero siendo obediente. ¿Por qué? Porque para dar frutos con perseverancia hay que ser obediente a la palabra de Dios y no dejarnos engañar, no actuar con ligereza. El sexto punto, en lo que debemos pensar, en pensar como Cristo, así como Cristo pensaba. Así debemos nosotros imitar, tomar ese ejemplo. Primera carta de Pedro 4:1-7. Buenos administradores de la gracia de Dios. Eso es lo que debemos ser, buenos administradores. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pensar como Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. No piense tanto y ore. Ore más. Eso es lo que debemos hacer, orar más y no estar pensando tantas cosas. Que a veces los malos pensamientos se meten es por eso, porque estamos ociosos y no orando, no haciendo la voluntad de Dios. Entonces no queremos que los hermanos, el cristiano, no caiga en desobediencia, en pensar lo malo. Hay que pensar lo bueno y tomar el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Armarnos de ese mismo pensamiento y vencer con ayuda de Él. Ahora vienen 10 puntos que nos hablan en lo que no debemos pensar, El primero de ellos es en la muerte. Éxodo 2:14. Personas que pasan pensando en que se van a morir, en que los van a matar, en que le van a hacer tantas cosas. Pasan pensando en la muerte. Miren lo que nos dice. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Cuando estaban los dos judíos en Egipto peleando, y Moisés se metió a desapartarlos,
Entonces le dijo uno, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, como Moisés había matado a un egipcio, el judío también pensó que iba a hacer lo mismo con él. Entonces, no temas morir por hacer la voluntad de Dios. Así como murieron los apóstoles, como murió el Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, así nosotros no debemos temer morir haciendo la voluntad de Dios. Porque el enemigo eso es lo que quiere, infundirnos temor, para que nosotros neguemos a Cristo, para que nosotros hagamos la voluntad de Él y no la que Dios manda. Entonces, en Lucas 12, 4 al 5, miren lo que nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a qué temer. ¿A quién debemos temer? El Señor Jesucristo, que tiene el poder de dar la vida y quitarla, y de echarla en el infierno. Él es el que tiene el poder. El diablo no tiene poder, sino limitado al que Dios le dé. Entonces nosotros, siendo obedientes, no vamos a ser castigados, sino Él nos va a librar de todos esos males. Vamos a ser salvos en el nombre de Jesús. En lo que no debemos pensar, el segundo punto nos habla en cosas vanas, porque hay veces que nos ponemos a pensar en cosas que no edifican, cosas que no convienen o que no tienen valor. Salmos 2, 1 al 3. Y eso es lo que hace el mundo: pensar en pendejadas y no piensan en lo verdaderamente importante, que es la salvación. Salmos 2, 1 al 3, miren lo que nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, pensando cosas vanas, y así pasa el mundo, pensando cosas vanas. Nosotros como cristianos no debemos pensar en cosas vanas, sino utilizar bien el tiempo, que la venida de Cristo está cerca. Eso es lo que debemos hacer. El tercer punto, en lo que no debemos pensar, en hacer mal. Salmos 41, 7 al 8. Nunca debemos pensar en hacerle mal a nadie, porque Dios es amor y eso es lo que debemos imitar, el amor de Dios. Salmos 41, 7 al 8, miren lo que nos dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Eso lo dicen los enemigos, eso lo dice el mundo, pero Dios dice otra cosa: que no pensemos en mal, que no pensemos en lo que piensa el mundo. Proverbios 24, 8 nos dice: el que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Hombre de malos pensamientos, y así hay muchos en el mundo, pero tú como cristiano no debes tener esos malos pensamientos. La palabra nos dice que amemos a nuestro enemigo. O sea, ¿por qué tú vas a quererle hacer daño al enemigo? Que dejemos la venganza a Dios, que sea la justicia de Dios la que se cumpla y no tu justicia. El cuarto punto, en lo que no debemos pensar, en robar. Proverbios 24, 12, aquí mismo está. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a infundir esos pensamientos de que cualquier cosa, por muy pequeña que sea y no es tuya, es un robo.
Pero tú como cristiano obediente, nada, no te puedes traer nada de ningún lugar que no sea tuyo o que no te hayan regalado. Porque caemos en pecado. Proverbios 24:2 dice, ¿por qué? Porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios. Porque primero tú piensas y después echas la mentira para terminar robando. O después que robas, mientes, no diciendo la verdad, dónde estaba lo que cogiste o lo que tomaste. ¿Qué dice el mandamiento? Yo les recuerdo el mandamiento que nos dice en Éxodo 20:15. Se nos olvidan los mandamientos muchas veces y terminamos haciendo lo que a Dios le desagrada. Éxodo 20:15, miren lo que nos dice. No hurtarás o no robarás, que es lo mismo. Ese es el mandamiento. Uno de los 10 mandamientos que Dios nos dejó. No hurtarás. Entonces ese debemos de cumplirlo. El quinto punto en lo que no debemos pensar, en la mentira. Jeremías 23, 26 al 29. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces hay muchos que piensan en la mentira. Entonces hacen es que el pueblo de Dios se desvíe, se aparte de la verdad y termine adorando a otros dioses. Pero ahora adoran el dinero, adoran las cosas, lo material, pero no adoran a Dios, que es lo que Él nos pide, que es lo que nos manda. Entonces no debemos caer en el engaño, en la mentira del diablo. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No? Porque tienes que hablar mentira, sabiendo que el padre de la mentira es el diablo, y cuando tú hablas mentira estás agradando al diablo y estás deshonrando a Dios. Entonces hablad verdad cada uno con su prójimo. El sexto punto en lo que no debemos pensar, en hablar mal del rey. Eclesiastés 10:20. Porque a veces, pronto aquí en Colombia no tenemos rey, pero sí tenemos personas que están en eminencia, gobernadores, alcaldes, policías, esos que están, las autoridades. Eclesiastés 10:20. Veamos que nos dice Eclesiastés 10:20. Dice, ni aún en tu pensamiento, digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Hay que refrenar nuestra boca y pensar bien lo que vamos a hablar. No vamos a pensar mal del rey, del rico. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, no hable mal de sus gobernantes, de las autoridades, de su jefe. Oren por ellos, porque hay personas que el jefe le está dando el trabajo y están hablando mal de ellos. Están hablando mal del alcalde y votan por el alcalde. Entonces, piense primero y no hable mal. En primera carta de Timoteo 2:1 al 2
Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos pide la palabra de Dios? ¿Qué nos pide el apóstol Pablo? Que oremos por los reyes, que oremos por los que están en eminencia. Entonces eso es lo que debemos hacer, orar por el alcalde, por el gobernador, por la policía, por todos aquellos que nos rigen como autoridad y no pensar mal de ellos ni hablar mal de ellos. El séptimo punto, en lo que no debemos pensar, en obtener dones por dinero. Hechos 8, 18 al 22. No creas que por el dinero Dios te va a bendecir, aunque comprando con tu dinero vas a obtener los dones. Hechos 8, 18 al 22. Dice la palabra de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A veces piensan que por dinero van a obtener la salvación. Hay personas que piensan que con el dinero, dando mucho dinero, van a ser salvos. Por las obras no se salva, por la fe, por la gracia de Dios. Entonces, aquí Simón quería obtener el don del Espíritu Santo con dinero. Y así, en la actualidad, muchos quieren obtener la salvación con dinero. Y no es así. No es por dinero, es por fe. Proverbios 23, 4 al 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, no es el dinero el que te va a salvar. Es la obediencia a la palabra de Dios la que te salva. Entonces no te afanes por el dinero, busca la verdadera riqueza. En Hebreos 11, 24 al 26 nos habla de las verdaderas riquezas. Y no que nos afanemos por el dinero. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muchos por tener puesta la mirada en lo terrenal van a perder las riquezas celestiales. Y eso es lo que Dios no quiere, que tú pierdas las riquezas celestiales por estar pendiente al dinero, a lo material. Tomemos el ejemplo de Moisés, que prefirió sufrir en el desierto que gozar de los deleites temporales del pecado en Egipto. Entonces muchos por tener puesta la riqueza o la mente en la riqueza, en lo terrenal, van a perder la salvación. En lo que no debemos pensar, en la vanidad. Primera carta a los Corintios 3:20. En la vanidad. La vanidad es la que va a llevar a muchos al infierno si no se arrepienten. Primera carta a los Corintios 3:20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. A veces creemos que la persona porque está en un gran estatus o
o tiene un alto mando ya es un inteligente, pero son vanos porque piensan cosas vanas. Y la vanidad no nos ayuda, no nos sirve para el crecimiento espiritual. En el Salmo 94:11 nos vamos a dar cuenta que dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. O sea, por eso es que nosotros no nos debemos dejar guiar de nuestros pensamientos, sino de los pensamientos de Dios, lo que Dios manda en su palabra. Eso es lo que debe ser nuestro guía y no la vanidad de nuestros pensamientos. El noveno punto, en lo que no debemos pensar, en obedecer nuestros pensamientos, lo mismo que les decía. Efesios 2:3. O sea, no es obedecer nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Esos son los que debemos obedecer. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué hacíamos? Obedecíamos nuestros pensamientos. Lo mismo que hace el mundo, obedece los pensamientos de ellos, pero no obedecen los pensamientos de Dios, que son los que están plasmados en la Biblia. Entonces debemos obedecer los pensamientos de Dios, no nuestros pensamientos ni los pensamientos de otra persona. El 10º punto en lo que no debemos pensar es juzgar pecados por rango o tamaño. Muchas veces creemos que un pecado es más grande que otro. Lucas 13:1-5. Pecado no tiene tamaño, pecado es pecado. Sea lo que sea, hayas hecho lo que hayas hecho, es pecado. Entonces a veces creemos que porque lo que yo hice aparentemente en la sociedad no se nota tanto, pero lo que otro hace y que para la sociedad es algo grave, tiene mayor o menor valor. Entonces dice en Lucas 13:1-5, dice: arrepentidos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que si yo muero siendo un asesino, es lo mismo que si muero siendo un pecador apartado de Dios, aunque no sea asesino. Entonces a veces creemos que aquellos en los cuales los pecados son más visibles son más pecadores que aquellos a los cuales los pecados son menos visibles. Pero Cristo dice que no, que aquellos no son más pecadores que otros porque murieron así, no. Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Obedecer a Cristo. Segunda carta a los Corintios 10:3-5. Como todo, hay soluciones. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la solución. Y llegamos a la conclusión. Marcos 7:21-23. Marcos 7:21-23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, de un mismo corazón salen buenos y malos pensamientos. No podemos decir lo que no es, sino que el mismo pensamiento, del mismo corazón del hombre salen buenos y malos pensamientos. Pero nosotros, como verdaderos cristianos, solo debemos pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo. Y en Filipenses 4, 6 al 7, que en vez de estar pensando en una cosa o en otra, mejor debemos orar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, orar, hay que orar más. Es lo que le falta a la iglesia, orar más. ¿Para qué? Para que esos malos pensamientos se vayan. Y escudriñar más la palabra, para llenarnos más de la palabra y que todo mal pensamiento se desvanezca, llevándolo a la obediencia de Cristo. Bueno, gracias le doy por su atención. Oremos. Padre amado, Dios del universo, grande y poderoso eres tú, Señor. A ti te damos gracias, Señor, por poner en nuestra mente esos pensamientos de obedecerte, de escuchar tu palabra, de orar y de hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste tanta misericordia con nosotros, Señor, y infundiste ese pensamiento bueno en nuestras mentes para seguirte, para obedecerte y para hacer tu voluntad, Padre amado. Así como tú lo hiciste en nosotros, también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo infunda esos pensamientos buenos en las personas que no te conocen, en las personas a las que le hablamos tu palabra, Señor, a las que le predicamos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra y nosotros siendo ese instrumento para llevar el Evangelio a toda criatura, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Y ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Que seas tú tocando cada corazón, cada mente, cada ser, para que pueda entender tu palabra, creerla, obedecerla, arrepentirse y llegar a tus pies, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Dios Todopoderoso que nos ha dado su buen pensamiento.